Hola a todo el mundo, bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Alejandra de Imagina Libros y hoy os traigo un vídeo diferente que me hace mucha ilusión traer porque así me vais a conocer un poco más. Y es el vídeo de si solo pudiese quedarme con 30 libros de todos los que tengo, ¿con cuáles serían? La verdad es que va a ser muy difícil de elegir estos 30 libros porque al final hay muchos libros que pienso que son maravillosos, que me han marcado a lo largo de estos años y al final pues tengo muchos libros, así que me ha llevado mucho tiempo elegir estos libros, pero yo creo que es un vídeo que puede ser bastante interesante y que me vayáis a conocer un poco más en cuanto a los gustos literarios que me han ido marcando a lo largo de mi vida. Así que, sin más dilación, lo empezamos. Empezamos por una saga que los que me conozcáis un poco ya os podéis imaginar, pero es una de las sagas que hicieron que yo me convirtiese en un amante de la literatura y es Harry Potter. Harry Potter es la saga que marcó mi infancia y mi adolescencia. Vivía esos libros. Cuando sacaban las películas estaba todo el rato comparando los libros con las películas. Es incontable la de veces que he jugado o que he soñado con que me mandaban la carta de aceptación a Hogwarts, y son unos libros que, aunque es una saga bastante típica y que mucha gente dice, realmente ha marcado el amor y la pasión por la lectura de mucha gente. Un libro que me ha marcado y que tiene que estar sí o sí en esta lista es El Principito. Lo leí de pequeña. Es un libro que me parece mágico, que creo que hay que leerlo por lo menos una vez al año porque siempre que lo lees encuentras mensajes, frases y reflexiones diferentes y puedes llegar a interpretar cosas de una forma muy diferente a como lo habías reinterpretado en otras ocasiones. Yo lo leí por primera vez de muy pequeña, de hecho fue un regalo de mi abuela, y recuerdo que en su momento cuando leí que este libro era tanto para adultos como para niños pensé, a mí me parece un cuento para niños, y muchos años más tarde decidí leerlo después de tener una conversación con un muy amigo mío y lo interpreté de una forma tan diferente a como lo había leído cuando era pequeña, y desde entonces lo he leído todos los años y todos los años me he quedado con mensajes diferentes, me he dado cuenta de cosas distintas. Es un libro con que es muy finito, tiene unas enseñanzas y tiene unas reflexiones tan bonitas y tan ciertas que recomiendo muchísimo leer a todo el mundo. El tercer libro que os voy a contar es el primer clásico que leí, que también leí en mi infancia y luego volví a leer en mi adolescencia. Es Mujercitas. Es un libro que me parece precioso. Me encanta la relación que tienen las hermanas, cómo se lleva a esa familia, cómo consigue llegarte al corazón la historia de esta familia. Creo que es un clásico que además es perfecto para leer todas las navidades, obviamente por la ambientación. Las adaptaciones del cine también son maravillosas y es un libro que significó muchísimo para mí, que es el primer clásico que realmente disfruté y por eso tiene que estar en esta lista. Otro libro que es de mis favoritos de la vida es Matar a un ruiseñor de Harper Lee. Es un libro que me parece maravilloso. Para los que no lo hayáis leído, es una historia ambientada en Estados Unidos, en la época en la que todavía había muchísimo racismo. Y lo que tiene de mágico esta historia es que está narrado por una niña de 7 años que no entiende por qué hay tanto odio a los negros y por qué una persona negra es acusada de haber violado a una mujer blanca cuando realmente está claro que esa persona no ha cometido ningún delito. Al final es una historia muy dura, es una historia que te llega muchísimo, es una historia que te hace reflexionar y te das cuenta de la inocencia de los niños, y eso es lo que hace que la historia sea todavía más dura porque no entienden esa incomprensión. No entienden el porqué de ese odio, porque piensan que todas las personas son iguales, porque buscan la justicia. La figura del padre Atticus Finch me parece maravillosa. Es un hombre que me parece tan sabio, tan inteligente, tan buena persona, que me llegó también muchísimo. Es una historia preciosa, es una historia dura, es una historia que os va a hacer reflexionar y que de verdad recomiendo leer muchas veces. Como muchos sabréis, soy una amante del thriller y de la novela negra, y aquí tengo que mencionar a la señora Agatha Christie. Aquí voy a comentar dos libros, el libro con el que lo descubrí y mi libro favorito de Agatha Christie, y estos son el cuadro que es el libro con el que empecé a leer a esta mujer y que me abrió las puertas de un mundo y de un subgénero maravilloso. Y de verdad que es que no he leído libros de Whodunit igual. Si no habéis leído el cuadro, no es un libro muy reconocido, pero me parece una historia que es muy buena, así que os la recomiendo un montón.
Y el siguiente que os voy a hablar sí que es muy conocido, pero es que me parece increíble, y este libro es 10 negritos. 10 negritos, como muchos sabréis, es la historia de 10 personas que reciben una invitación a una isla. Estas 10 personas no se conocen de nada, llegan a esta isla desierta y uno a uno empiezan a morir y no se sabe qué pasa. Y obviamente pues hay que adivinar quién es la persona responsable de estos asesinatos. La verdad que cuando estaba haciendo la lista me pareció muy curioso que ninguno de estos dos libros tenga a las figuras más representativas de Agatha Christie, que son Poirot y Miss Marple, pero es que me parecen dos historias maravillosas que merecen muchísimo la pena. Si os gusta el whodunit, si os gusta el misterio, de verdad son dos libros básicos de Agatha Christie que no pueden faltar. Otro señor que nunca, nunca, nunca olvidaré y que sus libros me parecen un auténtico tesoro es Carlos Ruiz Zafón, y en esta ocasión pues también tengo que elegir dos libros que son el libro con el que descubrí a Carlos Ruiz Zafón y mi libro favorito de Carlos Ruiz Zafón. Yo descubrí a Carlos Ruiz Zafón con Marina y leí este libro en segundo de la ESO. Gracias a mi profesora de lengua. No puedo hacer otra cosa que agradecer a esta profesora mía que me descubriese a este maravilloso autor, porque de verdad que ese libro para mí fue mágico. Si no habéis leído Marina de Carlos Ruiz Zafón, de verdad es un libro que merece muchísimo la pena, y además es muy cortito, así que se lee muy rápido. Es una historia de misterio, pero también tiene tintes de realismo mágico y también tiene una historia con pinceladas de amor. Entonces es un libro que a mí me marcó muchísimo. Y el otro libro que tengo que mencionar sí o sí es La sombra del viento, que es que ese libro ya me parece maravilloso y es el libro por el que más se reconoce a Carlos Ruiz Zafón. Entre los 10 primeros libros y autores de esta lista sí o sí tenía que estar Oscar Wilde y el famoso Retrato de Dorian Gray. Es un libro que a mí me encantó, que tiene unas reflexiones muy, muy diferentes, muy profundas. Es un libro que también tardé muchísimo en leer y que no me esperaba para nada que me fuese a gustar tanto. Es un libro que recomiendo leer a todo el mundo. Para los que no conozcáis esta historia, el libro habla de Dorian, que es un joven muy hermoso, muy apuesto, y que todo el mundo se lo dice, y bueno, pues está obsesionado con la juventud, con la belleza, con lo efímero, y romantiza todo esto y se habla mucho de la decadencia. Y la cosa es que a este hombre le pintan un cuadro y bueno, Dorian, como se obsesionan con el placer, con la juventud, con lo efímero, al final, pues con lo que comentaba, con la decadencia, empieza a actuar de una forma bastante mala, pero él no envejece, sino que todo queda reflejado en su cuadro. La verdad es que es una historia muy peculiar, las reflexiones también son muy curiosas, muy diferentes. La forma de pensar de Oscar Wilde de verdad es única. Se hacen muchas reflexiones sobre el bien, sobre el mal, y de verdad es un libro que sí o sí hay que leer. Otro libro de Oscar Wilde que sí o sí tiene que aparecer en esta lista y que también es un libro que me encanta leer todos los años porque es un libro con el que me río muchísimo, es La importancia de llamarse Ernesto. Es un libro que es una obra de teatro. Yo no soy una persona aficionada al teatro, no leo mucho de este género, pero sí que es verdad que quise darle una oportunidad a esta historia porque me dijeron que era muy graciosa, y después de haber leído El retrato de Dorian Gray yo quería conocer más obras de Oscar Wilde y la verdad es que fue todo un acierto. Es teatro del absurdo, es una historia que de verdad es mejor no explicarla, solo hay que leerla, y es un libro que te lees en una tarde y es que es carcajada tras carcajada. Así que si no habéis leído este libro o no lo conocíais, de verdad yo os lo recomiendo un montón porque es una historia corta. Hacer teatro también se lee muy rápido, es muy visual, es muy absurdo, pero también tiene unas reflexiones bastante interesantes, así que de verdad lo recomiendo mucho. Volvemos al thriller y un autor y un libro que me marcó muchísimo y que a raíz de este libro a mí el autor hizo que quisiese leerme todos sus libros. Es La verdad sobre el caso Harry Quebert de Joel Dicker. Este libro también lo leí hace unos cuantos años y la verdad es que es una historia que me pareció, además de muy interesante, adictiva y con unos giros súper inesperados, me pareció que estaba tan bien escrita, que no dejaba ningún cabo suelto. Me emocionó tanto, o sea, consiguió que yo estuviese muy enganchada con el tema del misterio y a la vez que estuviese emocionada con esta historia y sintiese la historia de amor que había también como algo muy bonito. Sí que es verdad que se ha generado bastante polémica en este sentido, porque para los que no conozcáis mucho la historia, trata sobre la aparición del cuerpo de una adolescente que es Nola, que era la amante novia de Harry Quebert, que es el profesor de nuestro protagonista y que le sacaba muchos años. Entonces sí que está el tema de que se puede romantizar
una historia de amor entre dos personas que tenían una diferencia muy grande de edad, pero a mí personalmente me pareció una historia muy bonita, con unos toques que te llegaban muchísimo al corazón, y yo soy una persona al final que pienso que para el amor no importa la edad si realmente el amor es puro, por así decirlo. Entonces, a partir de este libro se me descubrió otro mundo, y es que Joel Dicker de verdad es un autor que tiene unos libros maravillosos. De momento no he leído ningún libro que haya tenido menos de 4 estrellas. Pasamos a la novela histórica. Os vengo a hablar de 2 libros que sí o sí tenía que tratar, y son 2 libros de Julia Navarro que me han marcado muchísimo. El primero es Dime quién soy, que trata la historia de una joven de la alta burguesía que vive en la época de la Segunda República Española y por sus ideales se vuelve comunista, se rebela, se marcha de España, y a raíz de ahí vive la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, la caída del muro de Berlín. Es una historia que recoge gran parte de la historia del siglo XX, es una historia súper emotiva, es muy dura, pero me pareció preciosa. El trabajazo que realiza Julia Navarro, tanto en este libro como en el que voy a decir a continuación, es increíble. Aprendí y recordé muchísimas cosas de las que había estudiado en el colegio de historia, y la verdad es que me encantó. Y el otro libro que tengo que sí o sí escoger es Dispara, yo ya estoy muerto. Es mi libro favorito de Julia Navarro. Es un libro que trata el conflicto Israel-Palestina y lo trata de una forma tan empática, tan justa, que puedes entender los motivos y la experiencia tanto de los palestinos como de los judíos, y te hace reflexionar tanto que a mí me marcó muchísimo. Así que si os interesa este tema, de verdad es un libro que sí o sí tenéis que leer, que vais a empatizar muchísimo con cada uno de los personajes, que vais a aprender un montón de la historia, de verdad que no os va a dejar indiferentes. A continuación os voy a mencionar un par de los libros de mi autor favorito, que es Haruki Murakami, y el primer libro que os tengo que mencionar es Kafka en la orilla. Es el libro con el que descubrí a Haruki Murakami, me pareció increíble. Es un libro de corriente onírica, es una historia con varios protagonistas que parece que no tienen nada que ver los unos con los otros, pero que al final, según vas avanzando en la historia, todos va hilando, todo tiene sentido, dentro de que al final hay cosas que no son realistas y que es un mundo completamente inventado. Es un libro que yo cuando leí decía, madre mía, ojalá poder estar en la mente de este autor, porque me pareció tan increíble el mundo, los personajes y todo lo que iba creando. Me pareció que tenía una imaginación tan descomunal que me dejó completamente maravillada, y es el libro que yo más recomiendo de este autor, porque aunque es bastante largo y aunque es bastante especial, es de verdad maravilloso. Y también tengo que hablaros de otro libro que me marcó muchísimo, y este es un libro de relatos. Haruki Murakami al final es un autor que trabaja con varias corrientes. Tiene por un lado la corriente onírica, tiene por otro lado la corriente realista, de la cual también tiene libros muy conocidos como es Tokyo Blues, pero también es un autor de relatos y es menos conocido por ello, pero no por ello los libros son peores. Al contrario, este que os voy a mencionar es uno de mis favoritos del autor, y es Sauce ciego, mujer dormida. Es un libro que mezcla tanto relatos de corriente onírica como relatos de corriente realista, así que tiene lo mejor de las dos corrientes, y tiene unas reflexiones sobre la vida, sobre el mundo, sobre uno mismo y sobre conocer el interior de las personas que me parecen increíbles, me marcaron muchísimo. Hay relatos que me dejaban un vacío y que me dejaban en shock y me dejaban horas y horas pensando, y de verdad es que ese libro tenéis que leerlo porque es que es maravilloso. Volvemos a la novela histórica, y aquí vengo a hablaros de otro libro que ha sido todo un descubrimiento. También está ambientado en la Segunda Guerra Mundial, y este libro es El ruiseñor de Kristin Hanna, que para los que me conozcáis y me sigáis en Instagram o hayáis visto otros vídeos del canal, sabréis que es una autora que descubrí a principios de 2021 y que fue una de mis mayores revelaciones. Este libro está ambientado en Francia, en la Segunda Guerra Mundial, en concreto en la época en la que Francia ya estaba dividida por la Francia que estaba ocupada por los nazis y la Francia libre, por así decirlo. Y cuenta la historia de dos hermanas que no pueden ser más diferentes, que tienen unas ideas completamente diferentes y que tienen que afrontar esta guerra. La verdad es que la historia me pareció maravillosa, tanto por la trama como por la evolución y la caracterización de los personajes. Es maravilloso ver cómo va fluyendo y va evolucionando la relación entre las dos hermanas, cómo se enfrentan a los problemas de las distintas situaciones. Es un libro con el que yo lloré muchísimo.
Es un libro que a mí personalmente me gusta mucho conocer cosas sobre la Segunda Guerra Mundial y aunque sé que es ficción, pienso que estas cosas pasaron en la realidad y se me revuelve un poco todo, pero me encanta leer este tipo de libros. No os cuento más porque es que yo creo que lo mejor es que descubráis vosotros esta historia, pero de verdad deciros que merece muchísimo, muchísimo la pena. Para los que me conozcáis un poco, esto tampoco debería de suponeros ninguna sorpresa, y es que otro libro o saga, como queráis incluirlo, que no puede faltar en esta lista es Canción de Hielo y Fuego de Juego de Tronos. Los que me conozcáis un poco sabéis que soy una fanática de Juego de Tronos, tanto de los libros como de la serie, que los he vivido muchísimo. La forma de escribir de George R.R. Martin me encanta cómo crea estos personajes tan grises, porque a mí al final que haya personajes o muy buenos o muy malos no me termina de gustar. Al final me gusta que los personajes sean grises, porque todos tenemos un lado más oscuro y tenemos también nuestra parte buena, y además el mundo que crea me parece fuera de serie. Si no habéis leído los libros, de verdad os lo recomiendo un montón. Yo estoy deseando que el hombre saque el resto de libros porque merecen mucho la pena, y si no habéis visto la serie, de verdad tenéis que verla porque es que es maravillosa. Otro clásico que tenía que figurar sí o sí en esta lista, que también es otro de los clásicos que leí en mi adolescencia, es Orgullo y Prejuicio, que es uno de los clásicos por excelencia. Me parece una historia muy bonita. La figura de Elizabeth Bennet me encanta, la fuerza que tiene este personaje y además la forma de escribir de Jane Austen, que en realidad no he leído todos los libros de la autora, sí que tengo pendiente y creo que voy a ponerme este año de reto leerme todos los libros de la autora, o por lo menos voy a intentarlo. Pero deciros que este libro me gustó muchísimo, es uno de mis clásicos favoritos, amo a Mr. Darcy, y deciros también que este libro merece mucho la pena y que lo tenéis que leer. A continuación tengo que hablaros de otros dos libros de un gran señor que es George Orwell, y son una distopía, y el primero es 1984. Es una historia muy fuerte y muy dura que habla de la opresión del gobierno sobre la civilización humana. Al final es una historia en la que el gobierno, el Estado, controla absolutamente todo, está lo que sería el hermano mayor, ¿no? Y está el resto de la población que vive vigilada y tiene que actuar según unas normas. Es un libro que me marcó muchísimo cuando lo leí. Es verdad que lo leí hace unos cuantos años y lo he releído, pero que es verdad que llevo bastante tiempo sin leerlo, así que seguramente lo vuelvo a leer este año. De verdad, si no habéis leído a George Orwell, merece muchísimo la pena, aunque quizás si no habéis leído a este autor todavía, sería buena idea empezar por el siguiente libro que voy a mencionar y que también forma parte obviamente de esta lista, y es Rebelión en la Granja, que es un libro que también leí en el instituto y que es una metáfora a comparación del comunismo. Al final es la historia de una granja en la que vive el ser humano y los animales se rebelan contra el humano, le echan para poder tener ellos el control, vivir libremente y no sentir la opresión del humano. ¿Qué pasa? Que al final los cerdos, que son los animales más inteligentes de la granja, se hacen con el poder poco a poco y empiezan a poner una serie de normas, y es muy interesante porque según vas leyendo vas identificando los distintos animales con distintos personajes históricos. Así que de verdad es un libro que merece mucho la pena, que os va a hacer pensar un montón y que si os gusta la historia vais a ir identificando cada personaje y es que lo vais a disfrutar incluso más. Y a continuación pasamos con un libro que me ha marcado también y que leí el año pasado, y es Gente Normal de Sally Rooney. Es un libro que me parece que crea unos personajes tan complejos y es un libro tan duro que me marcó muchísimo. Sally Rooney tiene un estilo que es muy diferente y muy único, porque ya solo por empezar no escribe con guiones. Es una autora que llega hasta un punto de la complejidad del ser humano que en cuanto te pones a conocer a los personajes, consigue que tú acabes frustrado por las decisiones y por la forma de pensar de estas personas, pero es que a la vez te das cuenta y entiendes el por qué hacen determinadas cosas. La historia nos cuenta la vida de dos personas que se conocen en el instituto, que comienzan en el instituto una especie de romance bastante tóxico, tengo que decir, y a raíz de esto vas conociendo a estos personajes y les vas acompañando a lo largo de toda su vida universitaria. Es un libro que comprende una franja de tiempo bastante extensa, unos 5 años, y vas viendo cómo va evolucionando esta relación de estas dos personas, ya sea como amigos, ya sea como amantes, ya sea como personas conocidas, porque al final esta relación varía mucho a lo largo de los años, y ya no solo es una cuestión de esta relación, sino del comportamiento y de la evolución de la personalidad de estos personajes durante todos estos años. Es un libro bastante psicológico que te hace pensar un montón. Es un libro que o amas o odias, y yo soy de las personas que aman esta historia. Y otro libro que sí o sí tiene que aparecer en esta lista y que también descubrí el año pasado es Todos quieren a Daisy Jones, es de Taylor Jenkins Reid, otra de mis autoras revelación de 2021. La verdad es que he amado todos los libros de Taylor, me parecen maravillosos. Me han hecho sufrir, me han hecho sentir, me han hecho pensar un montón.
pero este libro lo tengo que coronar porque es que tanto la historia como el estilo son increíbles. Y es que la característica de este libro, vamos, esta peculiaridad, es que está escrito a modo de entrevista, documental de los personajes. Es la historia de un grupo de rock que yo, como fanática de la música que soy y como fanática del rock, no me pudo interesar más, ya solo la premisa. Y es que es una historia en la que este grupo se forma en los años 70, empieza a crecer y en el momento en el que están en lo más alto de su carrera pasa algo por lo que deciden separarse. Entonces te cuenta un poco la evolución de todo este grupo, de toda su carrera. Es como un documental en el que vas leyendo y realmente te imaginas en tu cabeza cómo te lo van contando cada uno de los integrantes de esta banda. Además tiene un personaje muy especial que es Daisy. Estoy muy emocionada porque se va a hacer serie de este libro y creo que va a salir de hecho este año en 2022. Otro libro que incluyo en esta lista y que también me pareció una historia preciosa es El circo de la medianoche de Erin Morgenstein. Es el único libro que he leído de la autora, pero sí o sí voy a leer más libros suyos, y cuenta la historia de dos magos enfrentados a un duelo a vida o muerte, por así decirlo, pero se enamoran. Y el escenario de este duelo es, que por cierto, este combate es un combate que, bueno, de este combate es un combate que dura durante muchos años. Es un circo que tiene unos personajes y unas carpas muy peculiares. La verdad es que la historia me pareció preciosa, la forma de narrar de Erin es maravillosa, es un libro que te hipnotiza completamente y que ha sido todo un descubrimiento para mí. Otro clásico que sí o sí tiene que estar en esta lista y que es de mis historias favoritas de toda la vida es Alicia en el País de las Maravillas. Es una historia que pienso que también según vas creciendo vas leyendo y vas encontrando y vas interpretando cosas de distinta manera. Es una historia que me parece que está increíblemente bien escrita, me parece una historia tan maravillosa, tan única, tan especial. El personaje de Alicia, todo el mundo, el país de las maravillas. No tengo mucho que decir de este libro, solo que es un libro que me hipnotizó, que es una de mis historias favoritas de toda la vida, que la recomiendo un montón, tanto niños como padres como adolescentes. Es un libro que merece muchísimo la pena. Tengo un problema bastante importante porque es que vengo a hablaros de un autor que no soy capaz de escoger un solo libro. La verdad es que he leído muchos libros de este autor y que me parecen maravillosos, y es Stephen King. Como muchos sabéis, Stephen King es el maestro del terror, del suspense. Ha escrito libros maravillosos como It, El misterio de Salem Slot, Misery, La Torre Oscura, El Resplandor. Y el último que he leído es Billy Summers. Y yo creo que, aunque mis favoritos de la vida podrían decirse que son It y El Resplandor, voy a meterle en la lista Billy Summers. Es el último libro que he leído. Me gustó muchísimo, me pareció una historia que, después de llevarme varias decepciones con los últimos libros que había publicado Stephen King, hizo que mi corazón estallase de la emoción y hizo lo que quiso con mi cabeza. El personaje de Billy Summers me parece que está increíblemente bien construido. La historia, el escenario, los personajes que acompañan a este personaje, a Billy Summers, también me parecen increíble. Para los que no conozcáis la historia de Billy Summers, trata de un antihéroe, es un asesino a sueldo que tiene la peculiaridad de que solo mata a personas malas para tener así un poco la conciencia más tranquila. Decide que quiere retirarse de este empleo, pero le ofrecen un último encargo por una suma disparatada de dinero y claro, Billy Summers no puede no aceptar esta posición. ¿Qué pasa? Que al final nada es lo que parece y las cosas obviamente no salen como estaba prevista. La historia merece muchísimo la pena. El autor hace con la cabeza del lector absolutamente lo que quiere. Me parece que el final también tiene una moraleja y una reflexión muy bonitas. Y es un libro que es que no puedo parar de recomendar. Otro libro que también leí hace mucho tiempo, pero que está en mi lista de imprescindibles, es La levedad del ser, de Milan Kundera. Es un libro que os va a hacer reflexionar un montón, que habla del amor, pero que reflexiona mucho sobre el comportamiento del ser humano, sobre las relaciones, sobre cómo somos cada uno. Tiene unas reflexiones muy interesantes y de todos los libros de Kundera, aunque es el más famoso, sí que es el que más me ha gustado, así que si no lo habéis leído os lo recomiendo un montón también. La historia que marcó mi adolescencia no es otra que Los ojos amarillos de los cocodrilos. Realmente aquí meto los 3 libros,
Los ojos amarillos de los cocodrilos, El vals lento de las tortugas y Las ardillas de Central Park están tristes los lunes. Realmente estos 3 libros cuentan la historia de una familia. Empieza con la historia de Josephine, que es una mujer que tiene 2 hijas y que su marido la abandona por otra mujer. Y es una mujer que tiene una autoestima muy baja, que piensa que no merece mucho la pena porque siempre ha vivido a la sombra de su hermana, que esta hermana suya es una mujer que tiene muchísimo éxito, se ha casado con un hombre muy rico, es una mujer muy guapa, inteligente, con un círculo de amistades que siempre ha sido muy grande, mientras que Josephine, la protagonista, es una persona que siempre ha vivido a su sombra, que sus padres tampoco la valoraban demasiado y siempre se sentía muy cohibida. ¿Qué pasa? Que tiene 2 hijas, que una que es la mayor, Antillo, tiene un carácter parecido al de su tía, es decir, la hermana de ellos, y luego también tiene otra hija más pequeña, que esta sí que aprecia de verdad a su madre. La historia se pone realmente interesante cuando la hermana de la protagonista se inventa que va a escribir un libro y le propone a Josephine, que realmente sí que sabe escribir, que escriba ya la historia, le paga una suma importante de dinero y lo que hace la hermana es ser la imagen. Y a raíz de ahí empieza a ver todo el entramado de la historia. Durante los 3 libros vas viendo cómo evoluciona cada uno de los personajes, cómo va cambiando la relación en la familia con las distintas personas. También tengo que decir que hay distintas historias de amor y hay algunas que me llegaron muchísimo al corazón. Son libros que, a pesar de no estar increíblemente bien escritos, tienen una enseñanza y unos protagonistas que no olvidas. Así que si no os habéis leído estos libros, de verdad, enganchan un montón, se leen muy rápido, es una historia muy bonita. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Estos han sido los libros que sí o sí forman parte de la lista de mis libros imprescindibles. Dejadme en comentarios si habéis leído algunos de estos libros, si coincidís conmigo, y también me gustaría mucho que me dejaseis en comentarios un libro que sí o sí está en vuestra lista de imprescindibles y que me recomendáis a mí para leer. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle a like. Si es la primera vez que estáis aquí en el canal, no olvidéis suscribiros porque subo vídeo todos los domingos. Intentaré teneros subir vídeo también todos los miércoles. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, que no se os haya hecho muy largo. También recordaros que podéis seguirme en Instagram, donde estoy mucho más activa y donde organizo sorteos, lecturas conjuntas y un montón de dinámicas que yo creo que pueden ser bastante interesantes. Espero que tengáis una muy buena semana. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!